Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el clima? Un clima un poco loco, más frío. En el día hace mucho calor y en la noche otra vez vuelve a hacer un poco de frío, ¿no? Damos gracias a Dios por la presencia de nuestros hermanos Eduardo y nosotros. Esperamos que se queden definitivamente, pero bueno, eso ya. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día, Señor, y te suplicamos que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor. Suplicamos que tu Espíritu hable fuertemente en nuestros corazones, Señor, a los que escuchan y a los que predican igualmente. Te suplicamos, Señor, que en esa enseñanza, Señor, esté la total devoción hacia tu nombre, Señor, y rendirnos, Señor, hacia tu persona. Te damos gracias, Señor, por tu majestad, Señor, porque tú finalmente no sugieres las cosas, sino simple y sencillamente las ordenas, Señor, y te damos gracias por eso, porque tú eres Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hablar del cristianismo en el siglo XX como tal es un poco más confuso, ¿no? En el siglo XX hubo muchos movimientos dentro de las iglesias que se consideran cristianas o producto de la Reforma, como lo estuvimos viendo hace poco tiempo, ¿no? Cuando yo recibí al Señor a la tierna edad de 10 años, hace como 5 años de eso, cuando uno se identificaba con un creyente, amigo uno de la secundaria, no había muchos, por cierto, pero bueno, cuando te identificabas con una persona como creyente, asumías que la otra persona más o menos tenía el mismo cuerpo de doctrina o de alguna forma que veía cosas muy parecidas a ti, ¿no? Y así era, es decir, tenía 2 o 3 amigos que venían de otras iglesias dentro de la secundaria y más o menos compartíamos el mismo credo, ¿no? Hoy decir que somos cristianos puede significar muchas cosas, desgraciadamente esto es así, ¿no? Es decir, desde iglesias que le dieron demasiado énfasis hacia ciertas doctrinas del Espíritu Santo, algunas equivocadas, otras no tan equivocadas, hasta otras que se fueron al otro extremo, en donde pues, la figura del Espíritu Santo es punto menos que inexistente, ¿no? Todo es práctico, todo tiene que ser de una forma, y al final nos regimos por una norma de comportamiento, ¿no? En esos 2 extremos hay muchas cuestiones en medio, ¿no? Creo que las iglesias bíblicas, de la cual nosotros somos de alguna forma o emanamos, o por lo menos yo, un servidor que nació en una iglesia bíblica, no caímos un poquito al otro extremo, es decir, hicimos a un lado la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como una persona, ¿no? Y más bien lo hemos tomado como un concepto. Entiendo el punto, yo viví en una iglesia bíblica, y un poco el tema o el miedo radicaba en los excesos, ¿no? En los excesos que los movimientos carismáticos estaban en ese momento, ¿no? Quizás en el sentido de contrarrestar esas doctrinas en el seno de la iglesia caímos en un error, y el error es haber, y lo digo con todo respeto, cosificado al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Más que una persona de la Trinidad, Dios mismo, la presencia de Dios mismos en nuestras vidas, lo atenuamos y lo presentamos como un concepto. Es decir, ahora ya de tal suerte que el Espíritu Santo nos ayuda, y ya cuando decimos nos ayuda, pues ahí ya como que empezamos mal, ¿no? El Espíritu Santo, su ministerio es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y en el mundo entero, ¿no? O sea, las cosas se mueven en el mundo por el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, nosotros llegamos a los pies de Cristo porque el Espíritu Santo nos inspira, nos toca, nos redarguye, ¿no? Nosotros podemos saber de Dios lo que sabemos porque el Espíritu Santo nos enseña, ¿no? O sea, si el Espíritu Santo no estuviese presente en la tierra como tal, la palabra de Dios sería vacía para nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos de alguna forma con un peso de pecado que ensombrece nuestros ojos. Si el Espíritu Santo no hubiera quitado el velo de nuestros ojos, nosotros no podríamos haber llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no viviera en nuestras vidas, nosotros viviríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él nos hizo renacer, el mismo poder que resucitó nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder que hace renacer un nuevo hombre en nosotros, ¿no? Y sin ese nuevo hombre, nosotros no podemos ser salvos, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, y cuando el Espíritu Santo habla de una dirección y de una guianza, está hablando de que Él guíe todas nuestras acciones de la forma más literal posible. Cuando habla de que el Espíritu Santo nos habla, pues nos habla, obviamente.
Cuando el Espíritu dice que refrena ciertas cosas, es porque el Espíritu lo está refrenando bajo su propia voluntad, no bajo la nuestra, ¿no? Estamos hablando de un ser, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Mucha. Porque de la misma forma, cuando sacas de alguna forma la ecuación del Espíritu Santo en tu vida, pues ¿qué es lo que queda? Queda un conjunto de reglas, queda un conjunto de preceptos, queda un conjunto de principios, que no porque sean no válidos o válidos, no significa que para cumplirse necesites del poder del Espíritu Santo, ¿no? Y este es el caso de la ley de Dios. Quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 5, por favor. (17, 18 y 19) está hablando nuestro Señor y está hablando en el contexto del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, de alguna forma, está describiendo a los ciudadanos del reino, ¿no? Y está diciendo que el ciudadano del reino pone la otra mejilla, que el ciudadano del reino es manso, que el ciudadano del reino es humilde, que el ciudadano del reino tiene sed de justicia, ¿no? Que el ciudadano del reino, si bien está dispuesto para el vituperio y de alguna forma para la persecución, pues ahí está, ¿no? Y en ese contexto dice, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Para cumplir. O sea, de alguna forma, la presencia de nuestro Señor no era agarrar la ley de Dios y romperla. No era ese su hecho, su objetivo, ¿no? Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, esto es muy importante. O sea, nuestro Señor Jesucristo como tal no vino a no cumplir la ley, ¿no? Sino que vino a cumplirla. Ahora, hemos enseñado, y es correcto, que bajo la ley como tal nadie puede ser salvo. No es por obras propiamente, no me malinterpreten. No obstante eso no quiere decir que la ley no debe de cumplirse y no debe cumplirse en los cristianos. ¿O usted cómo interpreta el hecho que siendo cristianos robemos? Es un sinsentido, ¿verdad? Porque nosotros siendo cristianos mintamos, no tiene sentido. O que nosotros siendo creyentes como tal tengamos varios dioses. ¿Se da cuenta? No tiene sentido. Es lo mismo. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, por favor. Y un poco el contexto aquí. Deuteronomio como tal quiere decir la nueva ley. Deuteros es nuevo. Nomios como tal es ley. Digo, también nomios se usa para las apuestas, ¿no? Los nomios como están, pero en este caso nomios como tal quiere decir ley, ¿no? Ahora fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Geserot y Disahar. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y empieza una recopilación. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Salieron de Israel, de Egipto, vagaron por la península de Sinaí, llegan al mar rojo y de alguna forma lo cruzan. De ese cruce hacia el monte Oreb son 3 meses, donde el Señor les entrega la ley, ¿no? Les entrega la ley y después de eso, pues uno dice, bueno, ya tienen la ley, pues se supone que ya deben entrar a la tierra prometida. Pues no, se fueron por la libre y duraron 40 años, de alguna forma rondando por esa zona, ¿no? 40 años en donde Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, obviamente que después de 40 años pues ya hay otros críos, ¿no? Hay otros niños, hay otras personas, hay otros jóvenes, y muchos de esos son de una nueva generación, porque la antigua generación no iba a entrar. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Se sienta y comienza a decirles otra vez que la ley, por eso se llama Deuteronomio, ¿sí? Una nueva ley, es decir, les vuelve a decir de nuevo la ley. Y fíjense lo que dice el capítulo 4, por favor, de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entráis y poseáis la tierra que el Señor,
Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mande, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordene. Estamos en esta situación. Regresando en el tiempo, que lo acabamos de ver hace poco, hace 2 o 3 semanas, están ellos cruzando el Mar Rojo, está toda la atención, está hasta como de película, porque viene el ejército hacia atrás, hay 2 millones de personas más o menos en un playón, y ellos tienen que cruzar. Moisés llega en su temor de alguna forma, o en su presión, consulta a Dios, y Dios le dice, no me consultes, cruza. Ya te había dicho lo que tienes que hacer, ¿no? Levanta el báculo, comienza a soplar viento por la noche, y cruzan por ahí, ¿no? Ahí van muy contentos. Yo supongo que el último va a haber traído la prisa porque vio a los ejércitos de Faraón regresar. Corre, a lo mejor Moisés fue el último que cruzó, ¿no? Pues era ya un anciano. Llegan del otro lado, ¿y qué es lo que sucede? El mar recupera su cauce, y todos los ejércitos de Faraón son consumidos. ¿Usted cómo quedaría ante esta situación, no? Exultante, ¿no? Yo digo, es decir, Dios acaba de hacer eso, ¿no? O sea, no es que yo le haya soplado el agua para hacerla, o los 2 millones les soplamos el agua para cruzar, ¿no? Estamos en la situación totalmente irreversible, no hay retorno, porque atrás están estas personas, estoy yo, y solamente la mano poderosa de Dios es la que me sacó de todo este asunto. ¿Cuántas veces usted ha estado en esta situación? Digo, quizás no en la situación de estar siendo perseguido por un ejército, pero sí en situaciones que son insalvables, parece. Y que solamente la mano poderosa de Dios lo saca y lo lleva hacia el otro extremo. Este es el caso. Cruzan, y fíjense lo que dice, bueno, no me sigan, en Éxodo 20, cómo comienza. Dice el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y esa es su carta de presentación. Están haciendo un pacto, el pacto mosaico de alguna forma, y comienza Dios dando la ley. Y el primer artículo de la ley, o de ese acto de dar la ley, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué autoridad moral tengo? Esa. ¿Se dan cuenta? Yo soy el Dios de las 10 plagas. Yo soy el Dios de la Pascua. Yo soy el Dios que te hizo cruzar el Mar Rojo. 3 meses después yo me presento en un monte. Desciende la gloria de Dios en una nube oscura, con relámpagos, columnas de fuego, sonido totalmente estruendoso. Dice que cuando Dios hablaba, todo se retumbaba. Ahora tú veías allá la gloria de Dios, ¿no? Y decía que el pueblo tenía miedo. Y su primer artículo dice, yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Y comienza. Eso es lo que dice el capítulo 5 de Deuteronomio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y comienza todo un conjunto más de mandamientos. Centrándome un poco en el 4º mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, el tercero. No solamente se refiere al punto de jurar por el nombre de Dios, o usar el nombre de Dios en un chiste, y esto es muy importante, sino que el peso de la gloria del nombre de Dios está en tu vida. Y eso es muy importante. Ponían un ejemplo, un predicador que conocemos que escribe libros, se llama Max Lucado. Él estaba contando una historia sobre este mandamiento. Él dice que estaba leyendo la Biblia en un vuelo que creo que era de Houston, o San Antonio, él vive en Texas. El caso es que era costa a costa. Y se sentó un rabino ortodoxo a un lado de él. Y dice que comenzó, el rabino dice que de muy buen humor, o sea, un rabino ortodoxo es el que tiene barbitas y trae el sombrerito y toda la cosa, ¿no? Pero además era rabino, ¿no? Entonces lo vio de reojo y dice, con que a usted le gustan los autores judíos, ¿no?
Entonces el otro, pues, no sé, pues sí. Y comenzó a decirle, dice que se empezaron a hacer amigos, pues, y empezaron a platicar, y él observó este mandamiento. Y le dio una parábola, le dice, imagínese que usted es el hijo del jefe, ¿no? Y el hijo del jefe que vive ya en el penthouse de las oficinas está ahí, ¿no? Pero usted como hijo comienza a maltratar a los trabajadores y comienza a llevarse de una forma inapropiada con todos ellos y con los proveedores. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que todos piensan, si el hijo es así, el papá ¿cómo ha de ser? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora pero imagínense al revés. Imagínense que usted, siendo el hijo del jefe, es el primero que llega, el que pone el ejemplo, es el que está más servicial, el que ayuda a los demás, el que ayuda a trabajar a los demás y tiene esa participación activa. ¿Qué van a pensar las demás personas del jefe? Pues si el hijo es de esta manera, pues el jefe debe ser todavía mejor. Y ese es el punto de honrar el nombre de Dios. Ese es exactamente el punto de nombrar, de usar el nombre de Dios en vano. En el nombre de Dios va que implícita toda su gloria. ¿Quién es Dios para usted? Descríbalo. ¿Quién es Dios? Dios es eterno. Otros me van a decir, Dios es santo. Dios es misericordioso. Dios es nuestro Salvador. Dios es el que provee toda justicia, ¿no? Y todas esas cosas son ciertas. La pregunta es si son ciertas en nuestra vida. Ahora, es importante ver todo esto, ¿por qué? Porque Dios, contrariamente a lo que usted pudiéramos pensar, Dios nos exige y nos demanda que cumplamos la ley. Y usted, hermano, dice, está confundiendo, no es eso. Dios le exige y le demanda a usted como creyente que cumpla la ley. No hay más. Es un mandamiento, no es optativo, no es a veces sí y a veces no. No es miento para cuidar mi seguridad, sí o no, o sea, una mentirita blanca no está permitido aquí, o sea, es o todo o es nada, es así básicamente, ¿no? Dice Deuteronomio capítulo 6, vamos a continuar. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, que os multipliquéis como te ha dicho el Señor tu Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 5, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí o qué es lo que está haciendo Moisés aquí? Vinculando el cumplimiento de la ley ¿con qué? Con el amor a Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos con Moisés, estamos con la base de lo que pudiéramos considerar la religión judía. Y vuelvo a decir, Moisés está vinculando el amor a Dios con el cumplimiento de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Bajo lo que estamos diciendo, si yo no amo a Dios, no puedo cumplir la ley. Puedo ser moralmente recto, puedo ser moralmente justo hasta cierto punto, pero si no hay un amor a Dios en lo que yo estoy haciendo, no estoy cumpliendo la ley. Es decir, ¿cuántas personas ustedes conocen que son ateas o de alguna forma se declaran ser ateas y más o menos tienen una vida moralmente aceptable? Hay muchos. ¿Y eso quiere decir que ellos están cumpliendo la ley? La respuesta es no. ¿Cuántas personas que ustedes consideran que son religiosas, aún en la iglesia, aún el que está parado aquí, ustedes pudieran considerar que pueda llevar una vida moralmente recta? Pero si en algo no amamos perfectamente a Dios, nosotros somos culpables de qué? De toda la ley. Porque la ley se cumple amando a Dios. Luego, podemos decir de alguna forma que la fe y el amor que están vinculados son una condición necesaria ¿para qué? Para cumplir la ley. La fe y el amor entrelazados son indispensables para cumplir la ley. Y aquí ya empezamos a sacar algunas conclusiones.
si nuestra fe y nuestro amor hacia la persona de Dios no son perfectos, pues obviamente que la ley de Dios pues no se nos da, por decirlo de una manera, ¿no? Y es muy importante que usted lo visualice de esa manera, porque ¿cómo es que una persona, cualquier persona que usted conozca, el que habla, podemos llegar a amar a Dios y a tener esa fe para Dios? ¿Cómo sucede eso? ¿Naturalmente sucede ese amor hacia Dios? ¿Naturalmente se da esa fe hacia la persona de Dios? No. No se da. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es una condición natural del hombre amar a Dios. Entonces, si no es una condición natural amar a Dios, ¿qué se requiere para amar a Dios? ¿Qué requerimos? Sígame por favor a Gálatas capítulo 3. El versículo 1, Pablo estaba enojado con la gente que vivía en Galacia. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o para oír con fe? O sea, ¿el Espíritu cómo se recibe? Porque nosotros nos portemos bien. ¿O por la fe? Por la fe, ¿se da cuenta? O sea, no, el problema del hombre, como ya hemos mencionado varias veces, no es un problema de conducta. Es un problema espiritual. Es la incapacidad espiritual que tiene el hombre para relacionarse con Dios. Y si tiene una incapacidad natural para relacionarse con Dios, tendrá una incapacidad natural para amarlo. Si eso no se rompe de alguna forma, si eso no se reconstruye, no hay manera de que usted pueda cumplir la ley, por mejor comportamiento que usted pueda llegar a tener. Y ese era el punto de nuestro Señor Jesucristo con los fariseos. Exactamente ese era el punto. ¿Se acuerda de la historia del joven rico? El joven rico que decía, nuestro Señor le dijo: cumple los mandamientos. ¿Y él qué dijo? Los he cumplido desde mi juventud. Ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús le respondió con un acto. Dice, Jesús lo amó y le dijo: bueno, si los has cumplido, entonces cumples la esencia, ¿no? Dice: agarra todos tus bienes, véndelos, repártelos entre los pobres y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo el muchacho? Se entristeció porque él tenía muchos bienes. ¿Se da cuenta? Dicho de otra forma, a él le costaba mucho renunciar a lo que tenía en muestra de un amor hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la persona del Padre. ¿Él amaba a Dios? La respuesta es no. No se confundan. Podemos tener muchos atenuantes. No, pues es que él tenía muchos bienes, toda una vida de sueños y todo esto. La pregunta es muy puntual. ¿Amaba a Dios? No. Cuando habla de que nuestra justicia tiene que ser mayor de los fariseos, tiene que ver con eso. Es decir, los fariseos se ufanan de cumplir, como bien lo estaba explicando David la semana pasada, más de 600 preceptos morales. Y los cumplían de alguna forma, ¿no? Desde que iban, desde cómo comer los alimentos, cómo lavarse las piernas, los pies cuando llegabas, cómo lavarse, cómo no tener un contacto físico con enfermos que fueran contagiosos, cómo comer los alimentos. O sea, un conjunto de leyes que normaban toda su vida. Pero lo hacían como un hábito. Como un hábito. No existía una espiritualidad real en ellos. Es decir, eso no era natural en ellos. Se habían forjado una conducta. Y ellos estaban delante de Dios como reprobados. Era insuficiente. El estándar era muy bajito. Pero ya cuando existían sacrificios por la persona de Dios,
vender tus bienes, poner la otra mejilla, sufrir persecución por el nombre de Dios, pues ahí ya no. Ahí ya no. ¿Se dan cuenta? Dice Gálatas 5, por favor. Versículo 16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo qué? La ley. Bajo la ley. Y si no somos guiados por el Espíritu, ¿qué quiere decir? ¿Que lo hacemos con qué? Con la carne. Es decir, yo puedo tener un comportamiento moralmente correcto y estar totalmente ¿en qué? En la carne. En la carne. Dice, nosotros en contraposición a la carne tenemos que estar guiados por ¿quién? Por el Espíritu. Ahora, fíjese, dice, versículo 22. Más, en contraposición a lo que hemos estado diciendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué? Fe. O sea, el fruto del Espíritu abarca entre sus características dos cosas: amor y fe. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta en el creyente? Siendo dirigidos por Él. Luego, ¿cómo cumplimos la ley? Guiados por el Espíritu Santo. Si no hay una guianza del Espíritu Santo, si no hay una dirección clara del Espíritu Santo en su vida, usted no cumple la ley y no la va a poder cumplir. No es de que usted tenga hábitos cristianos. Los hábitos son buenos en el manejo de la vida, pero en la devoción hacia la persona de Dios no existe un hábito. ¿Qué existe? Una devoción, una profunda necesidad de Dios, una guianza del Espíritu Santo, una dirección del Espíritu Santo, una dirección del Espíritu Santo que lo hace usted arrodillarse delante de Él y contemplar su gloria y su majestad como la que es Dios, y ser enseñado por Él. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué importancia tiene esto en nuestra vida total? Déjenme poner un ejemplo. Me voy a poner como un ejemplo porque es una experiencia de mi vida. Si sale de este círculo me voy a dar cuenta. Cuando yo tenía 9 años, 9, 10 años, el gusto por las muchachas comenzó a surgir. O sea, 9, 10 años. Entonces, antes las niñas me parecían un poco odiosas. Y después dije, bueno, pues no son tanto. Son raras, complicadas, no son odiosas. A los 10 años, pues ya era un gusto bien definido por las muchachitas, ¿no? Entonces, de todas las edades hasta eso. Sí, lo que pasa es que yo soy el menor de 3 hermanas, o sea, y mis hermanas tenían amigas, entonces las amigas luego iban, y luego mis hermanos pues, sí tenían algunas amigas que eran guapas, entonces, ustedes saben, una cosa llegó a la otra, y así fue como quedamos, ¿no? Sin embargo, a los 10 años, más o menos, en abril, mayo, mis padres comienzan a asistir a la iglesia, ¿no? Y obviamente la esposa del pastor, la hermana Landis en ese momento, pues comenzó a predicar el evangelio, y para mí fue chocante el evangelio. Porque hasta donde yo sabía en ese momento, mis buenas obras compensaban las malas obras, ¿no? O sea, estaba así como que salía tablas. Pero cuando vienen llegan y te dicen, de alguna forma, o te confrontan con el evangelio, el real evangelio, y te dicen, pues eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios, es devastador totalmente. ¿Por qué? Porque pues no me alcanza. Sí, pero. Y en ese momento, justo en ese momento, el gusto por las muchachas degeneró en otra cosa. En lujuria. Pues digo, era un niño de 10 años, pero las hormonas ahí están, ¿no? Entonces llegaba un punto en que uno estaba allí y luchaba con ese asunto. 10 años. En octubre de 1980, como tal, llegué a los pies del Señor.
Ya no podía más. Había un conflicto muy fuerte entre mí. Obviamente que era el Espíritu Santo llamándome, y me rendí. No por mí, sino por Dios. No sucedió como que se partió el techo y comenzó a llegar una luz y mi novia, los cantos angelicales. Sin embargo, sí comencé a tener una profunda devoción por Dios. O sea, una profunda necesidad de saber acerca de Dios. Entonces tenía un Nuevo Testamento que me había regalado el hermano Landis, una campaña evangelística sobre un hombre de Dios. Y comencé a leerlo y a leerlo y a leerlo. O sea, tenía una profunda necesidad de Dios. Y oraba mucho en ese momento. O sea, yo creo que de las 8 horas que estaba despierto, 6 me la pasaba orando. Ayudaba mucho que yo era muy introvertido, ayudaba mucho que siempre he sido medio antisocial, pero en un punto de mi vida, en ese momento, nuestro Señor Jesucristo no era mi mejor amigo, era básicamente el único que tenía. Punto. Y hubo una cercanía muy fuerte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ese fue el primer momento, después de un año más o menos, en que yo pude ver con pureza cómo era. ¿Yo me esforcé por eso? Absolutamente no. Fue un fruto de la conversión, un fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y aquí pongo sobre la mesa todos los pecados que usted se puede imaginar. ¿Se van a romper? El pecado se rompe a través de la voluntad del hombre, difícilmente. Si el Espíritu Santo no te transforma, si el Espíritu Santo no hace fluir eso dentro de ti, es carne. Es carne. Estamos hablando de llevar una vida victoriosa, que es tiempo de vivir, tiempo de ser un pueblo victorioso. No es con ejércitos, sino con quién, con el poder de tu espíritu. Seamos espirituales, hermanos. El punto es de que la ley es obligatoria y no es una opción. De alguna forma lo que Dios te está mandando es que tengas una profunda devoción por Él. Por Él. Y aquí es donde nuestra vida comienza a ser movida, porque tener una profunda devoción por Él significa renunciar a casi todo. ¿Y estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Tener una vida devocional hacia la persona de Dios significa que no más gastes tu tiempo con pensamientos inicuos, vanos, sino que todos tus pensamientos están volcados hacia la persona de Él. Todos los pensamientos cautivos hacia la persona de Él. Significa una vida de arrepentimiento pleno. ¿Cuánto tiempo? Toda tu vida. Porque toda tu vida vas cambiando. Y vas cambiando más bien, transformándote hacia la mente del Señor. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo si tú dices que eres creyente? ¿Tienes miedo de perder a tus amistades más cercanas porque tú te declaras como cristiano? ¿Tienes miedo de perder a tus familiares porque te declaras ser creyente? ¿Tienes miedo de perder el amor de tu vida porque tú eres cristiano y ella no? ¿O él no? Esa es la medida en que amas a Dios. Y si ustedes recuerdan, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios sobre todo. Amarás. No es una sugerencia, es un mandato. Y ese mandato solamente puede ser cumplido con el poder del Espíritu Santo. Vamos a Marcos capítulo 9, por favor. Versículo del 14 al 29 está la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado.
de alguna forma. Y dice que sus discípulos no podían, ¿no? O sea, intentaban, no sé si había una fórmula de exorcismo o algo semejante, pero no podían, era el caso, ¿no? Versículo 19 dice, y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, versículo 20, y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿qué sucedió? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Fíjese ya aquí el asunto, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí ya el Padre está totalmente quebrantado. Supongo que estas palabras ya las dijo con muchas lágrimas en los ojos, con un dejo de desesperación. Si puedes hacer algo, hazlo. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el Padre, o sea, una respuesta inmediata, dice, clamó y dijo, creo. Pero hay un punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Baja la mirada, lleno de lágrimas. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Ayudó su incredulidad. Hermanos, la lucha que nosotros hacemos con el pecado es una lucha contra la incredulidad. No es una lucha contra el mal hábito, contra el vicio, es una lucha contra la incredulidad. ¿En dónde usted no le cree perfectamente a Dios? ¿En qué parte? ¿Quién es el único que le puede ayudar en su incredulidad? Dios. Clame a Dios, pida que Dios le ayude en su incredulidad. Aférrase a la persona de Dios. Cuando Dios dice, echad toda vuestra ansiedad delante de mí, eche toda su ansiedad. Eche toda su incredulidad delante de Él. Esa es una promesa del Señor. Esas son las promesas que tenemos que estar asidos de ellas. ¿Por qué inventamos otras? Esta es una promesa del Señor. Usted eche toda su ansiedad delante de Él. Toda. ¿Qué no ha podido usted vencer? Eche su ansiedad delante de Él. ¿En dónde es incrédulo? Eche su incredulidad delante de Él. Al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Esa es una promesa del Señor. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y ahora, Señor, te suplicamos que podamos poner nuestra ansiedad, nuestro pecado delante de ti, Señor. Nuestra incredulidad. Suplicamos perdones, Señor, lo que somos. Suplicamos que perdones nuestra falta de amor hacia tu persona, nuestra falta de fe, Señor, también, nuestra inquietud carnal, Señor, de tratar de impresionarte con lo que no somos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, con tu Espíritu, Señor, nos redarguyes, nos guías hacia la verdad. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesús.